Ahora vamos a invitarlo a Gonzalo Mendieta para que haga su intervención. Gonzalo, adelante, puedes habilitar tu micrófono. Gracias. Gracias, Pepe. Creo que ya Juan se ha indignado por todos, así que a mí me va a tocar seguir la máxima de ni reír, ni llorar, ni indignarme, sino tratar de comprender. Em, Creo que hay algunos aprendizajes peligrosos sobre los que esta dinámica política internacional se mueve. Uno de ellos es el aprendizaje de lo que le pasó a Ortega el 2018. O sea, una represión de 355 muertos, eh, echándose en contra incluso a una institución venerable en Nicaragua todavía, a diferencia de otros países de Latinoamérica, como la Iglesia Católica, al propio Papa, y Ortega no ha caído. O sea que la tentación de hacer la full Ortega creo que está dando vueltas. Eso tiene que ver con otro aprendizaje que a mi juicio es similar, aunque mucho más potente y grande, que es la crítica que los chinos les hacen a los rusos. Los chinos tuvieron la insurgencia de la Plaza Tiananmen meses antes de la caída del muro de Berlín. Y uno de los celebrados por Occidente dirigentes chinos, como Deng Xiaoping, estuvo entre los que decidieron la represión de las protestas en la Plaza Tiananmen. Y los chinos dicen, a diferencia de los rusos, que en Alemania, etcétera, que habían renunciado un poco a la represión y estaban desarmándose, nuestro camino se probó válido. Entonces, lo que yo temo es que, claro, en estas horas estamos más en una actividad de control de riesgos ante la posible escalada represiva, ante, Dios no quiera, conflictos civiles en Venezuela, que además den pretexto para que salga el ejército perfectamente alineado con Maduro. Es curioso que muchos en las semanas previas a la elección sacaron a relucir la declaración del ministro de Defensa Padrino, que decía hay que reconocer el triunfo. Eso es lo principal en la elección. Hay que reconocer a quien vence. Y muchos lo tomaron como que los militares estaban dando una señal de independencia. Ahora vemos que todo lo contrario. Y la verdad que fuera de algunas imágenes de militares exiliados que he visto, no he visto nada que se parezca a un crack en las Fuerzas Armadas venezolanas. Otra cosa que creo que hay que constatar es que ya no hay eh, un Estados Unidos con su big stick. No lo hubo ni siquiera con Trump y no sería deseable. Pero los que esperan que Brasil sea los nuevos gringos, creo que tampoco están en el mundo. Eh, lo que deja a la comunidad internacional una cierta capacidad de presión, pero finalmente parece que es lo interno lo que va a decidir. Y yo creo que lejos de escuchar las negociaciones que están comandando, sobre todo Brasil y Colombia, más que México, y con Estados Unidos detrás, eh, es muy probable, y creo que lo reconocen esos mismos países, que Maduro esté ganando tiempo para que se desinfle el conflicto. También venimos de otro lado, de algunos experimentos que se hicieron en la comunidad internacional y no funcionaron. Creo que a todos los que nos disgustan estos modos de obrar, como los de Maduro, eh, eh, nos entusiasman las declaraciones de los mandatarios, condenando, etcétera, pero creo que hubo una fiebre parecida en el gobierno de Trump con Guaidó y la verdad que ese experimento fue un fracaso en toda la línea. Y hay algunas cosas que creo que se pueden ver en este armazón, que no sé si son nuevas, pero en todo caso revelan un nuevo tablero. Lo primero es si los acuerdos de Barbados han funcionado, porque había muchos críticos cuando, yo recuerdo que cuando se liberó a Alex Saab, el supuesto financiador colombo-venezolano de las campañas de Maduro, que estaba preso en Estados Unidos, todos dijimos, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿qué está haciendo Biden? Pero por lo visto la estrategia de permitir una oposición unida, algo que era bastante difícil,
y hacer que el régimen venezolano permita unas elecciones pensando que las podía ganar o perder por poco margen y con eso jugar, ha revelado con sus limitaciones una cierta capacidad de visión. O sea, yo diría, el plan de Barbados, con todos los problemas, la inhabilitación de Corina Machado, etcétera, ha funcionado hasta donde puede funcionar. Lo que no vamos a tener es a nadie metiéndose en el lío venezolano directamente ni interviniendo. En unos trascendidos de la Cancillería colombiana de estos días se referían a la posición del presidente Boric con algo de amargura, porque al igual que a Toto y a Juan, a mí me parece muy reivindicable la figura del presidente Boric, pero también hay que reconocer que su responsabilidad, estando Chile donde está y a pesar de los 700.000 venezolanos que tiene, no es la de Brasil ni la de Colombia, porque ellos tienen en las puertas un problema migratorio adicional posible. O sea, los cálculos iniciales, si hubiera un lío en Venezuela mayor, es que 2 millones más podrían salir. Ya la diáspora venezolana es la tercera del mundo después de Afganistán y Siria. Y paradójicamente es en la que la comunidad internacional ha gastado menos per cápita por cada uno de esos exiliados económicos o políticos. O sea, la comunidad internacional básicamente ha dejado que en el caso de los países latinoamericanos, Chile, Perú, Venezuela, nosotros los bolivianos tenemos menos gente acogida, pero que cada uno asuma con su presupuesto lo que le toque. Entonces, básicamente es un problema de nuestra región. Y yo diría que la insistencia de Maduro en hablar de rusos y chinos, así como los mensajes de rusos y chinos, el mensaje de Putin burlón, de que a la oposición más bien le toca felicitarlo a Maduro, la declaración del propio Xi Jinping, o sea, no su cancillería ni nada, felicitando a Maduro, Irán más bien con una declaración solo de cancillería, pero también está bien, o sea, creo que esta es la evidencia de que por un lado tenemos a unos Estados Unidos ya hace 20 años bastante alejados de Latinoamérica. Creo que con Biden, reconociendo el liderazgo de Lula, creo que fuera de Colombia, que es, y probablemente Centroamérica y el Caribe, la gran preocupación de Estados Unidos llega hasta ahí. Y obviamente no quisieran un gran lío en Venezuela y menos corrientes migratorias hacia ellos. Pero en la declaración del propio presidente Biden, después de su conversación con Lula, reconoce el liderazgo venezolano, brasilero. O sea, Brasil es un jugador importante que en general ha sido reacio a meterse en los líos internos, pero que está asumiendo un papel. Ahora, esos jugadores, Petro, Lula, el propio AMLO, tienen también gente dentro de sus partidos que no cree en la democracia. Esta semana vimos, a pesar de las declaraciones de Lula, un comunicado del PT felicitando a Maduro por su triunfo, ¿no? Yo creo que hay sectores de izquierda y también hay sectores de derecha que ven con creciente escepticismo la democracia liberal. Y yo creo que el retrato de Maduro, además, Juan ha dicho que es una banda, pero yo diría que es un modelo clásico de iliberalismo, ¿no? O sea, colonización del Estado, masas clienterales, discriminación legal, todas las inhabilitaciones, etc. Constitucionalización de una visión política, que eso va a generar muchos problemas constitucionales y ahí yo apunto una de las primeras cosas que veo para nosotros. O sea, lejos de ver que vamos a tener a Maduro o padrino en las elecciones del próximo año, lo que sí veo es que la constitucionalización de una visión política para evitar que en el futuro se consoliden otras va a generar problemas constitucionales muy grandes. En Bolivia ya lo hemos tenido el 19, pero si quisiera emprenderse un nuevo modelo económico eh, con un gobierno de distinto corte el próximo año, yo no sé qué se va a hacer con las limitaciones constitucionales a las que los que las han escrito con mucha intención y visión se van a acoger rápidamente, ¿no?
Entonces yo veo nuevos actores que creo que hay que admitirlo. Rusia, China, en menor medida Irán, pero si uno considera la venta de armas que está haciendo a varios países, y parece que también al nuestro, hay nuevos actores y para los Estados Unidos no somos una prioridad. Yo creo que no me gustan en todo o en gran parte las políticas de Lula y de Petro, pero entiendo el esfuerzo y la responsabilidad que enfrentan estos días. Porque, como decía, creo que no tienen alternativa. Si el madurismo les dice que no a su plan de transar una amnistía, en palabras de Toto, con el reconocimiento del triunfo del candidato opositor, creo que no tienen, se han quedado sin opciones. Y obviamente ahí estaríamos ante la apuesta del régimen de consolidarse por la fuerza. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Y lo ha hecho con éxito. Y la verdad es que creo que a estos regímenes tampoco les importa exportar gente, porque en el fondo apuestan a ser los representantes auténticos de un pueblo visto desde un punto de vista moral, el pueblo real que lo represento exclusivamente yo, y el pueblo empírico que puede estar en el resultado de las elecciones, pero no es el pueblo digno, el pueblo moral. Entonces creo que en su propia prédica, obviamente hubiera sido mejor ganar las elecciones o no perderlas por semejante margen, pero creo que ellos están perfectamente en el proyecto político por el que abogan. Y a mí me parece que hay muchos signos en Latinoamérica de gente que, como ocurría con el conservadurismo latinoamericano, incluso de raíz católica, que veía en el liberalismo una forma de individualismo, materialismo y hasta ateísmo. Creo que parte de esa vieja creencia está presente acá, en una desconfianza del liberalismo y quizás en una visión un poco cínica de que unas ciertas élites recubiertas de una legitimidad discursiva, de que son el auténtico pueblo y que sobre todo buscan aliarse a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, les da suficiente legitimidad para permanecer, a pesar de que el dato empírico los contradiga. Y esto simplemente como apunte final de esta intervención, me decía, recuerdo a leer unas frases de Carl Schmitt viniendo de la derecha y siendo un abogado que participó del nazismo, pero un cientista político importante, ha sido acogido por la izquierda, por el pensamiento de izquierda latinoamericano, español, mundial. Y él decía que hay más democracia en la sustancia simbólica que en el aparato estadístico. Y que los parlamentos se han vuelto simplemente lugares donde se definen los grandes intereses, pero que a veces el cesarismo es más democrático que la propia democracia liberal. Y yo creo que hay mucha gente con esa convicción. Entonces, no solo que debe haber intereses de mafias, narcotráfico, exportadores de minería ilegal y otra serie en esa fauna en Venezuela, sino que creo que estamos ante un fenómeno político de gran calado, que además tiene derivaciones insospechadas. A mí me ha sorprendido mucho que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, que es un hombre de la derecha europea, pero aliado de Putin y muy cercano a Trump, fue el primero en objetar una resolución de la Unión Europea condenando a Maduro. Entonces, de repente estamos viendo que los iliberales no están tan lejanos unos de otros y que probablemente el tema de la multipolaridad y otras explicaciones que no son necesariamente del barrio tenga que ponerse en juego para explicarnos lo que está pasando. Gracias, Pepe.